Básicamente lo que vamos a hacer hoy es un recuento de todo lo que hemos podido aprender a través de los años, de cómo evitar esas complicaciones a través del conocimiento profundo de la anatomía, que es una de las principales herramientas que nosotros tenemos como profesionales médicos para poder evitar esos dolores de cabeza o algunas cosas que nos pueden producir intranquilidad en el momento de ejercer nuestra profesión y cuando estamos frente a un paciente. Entonces, vamos a hacer un recorrido a lo largo de esta hora que tenemos, de estos 45 minutos, donde vamos a hacer como un recuento de lo que vamos a ver en toda la clase o lo que hemos hecho en las clases que ya tenemos grabadas y que sería muy bueno que ustedes accedieran. Y vamos a centrarnos al final de este recuento en las complicaciones, porque las complicaciones no son exentas de ningún profesional que inyecte. Las complicaciones se pueden dar en todas las personas, sean principiantes o sean expertos, ya que es imposible evitar alguna, pero lo más importante es saber solucionarlas, es saber cómo enfrentarlas y darles esa seguridad a nuestros pacientes, porque ellos deben saber desde el principio y cuando firman su consentimiento informado, en este caso de labios, ellos tienen que saber que pueden presentarse este tipo de complicaciones, pero nosotros debemos transmitirle a los pacientes que estas complicaciones nosotros somos idóneos en poder resolverlas. Entonces, bueno, pues me presento. Yo soy médico cirujano de la Universidad del Bosque aquí en Colombia. Hice medicina estética en Avicena, Argentina. Tengo un diplomado de medicina estética también aquí en Colombia. Soy gerente de la calidad en salud también de la Universidad del Bosque aquí en Colombia. En este momento pues estamos con mi esposo en nuestra clínica aquí en Bogotá, Colombia, se llama Peña y Ávila Medicina Estética y bueno, varias cosas más, pero pues yo creo que con eso es suficiente. La siguiente. Bueno, para nadie, vamos a hacer entonces un recuento rápido. Esto es para mostrarles que pues a menudo nosotros tenemos pacientes, pero pues no todas las pacientes van a ser como Angelina Jolie. Entonces, pues, ¿qué queremos? Y ellas, ¿qué quieren? Pues tener unos labios lindos. Es muy frecuente la consulta de pacientes que quieren tener labios hermosos, que quieren tener unos labios armónicos con su rostro, pero también es frecuente saber que hay pacientes que llegan con unas necesidades que no son acordes a su rostro, que no son acordes a su armonía facial. Y nosotros debemos tener la capacidad de evaluar la paciente, de evaluar y saber exactamente cuál es la técnica que debemos utilizar para poder tener unos labios armónicos acorde a su rostro, no tener unas técnicas únicas o unas técnicas estandarizadas, porque todos los pacientes son diferentes. La siguiente. Entonces es allí donde podemos evaluar qué tipo de labios tenemos. Hay labios alargados, hay labios chatos, hay labios proyectados, hay labios envejecidos, hay labios que tienen un soporte en sus estructuras dentarias, pero hay otros que no los tienen. Y nosotros debemos saber y evaluar cuáles son las principales causas del envejecimiento del labio, qué es lo que está sucediendo con ese labio y si no es un envejecimiento, qué es lo que la paciente quiere mejorar. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta pues mucho la opinión del paciente, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta más es nuestra necesidad de saber evaluar armónicamente todo el rostro y saber exactamente qué es lo que el paciente necesita. La siguiente. Entonces, durante este recorrido de la clase que ustedes van a poder profundizar más si lo llegan a adquirir, pues vamos a poder aprender cuáles son los tercios verticales, los tercios horizontales y los quintos verticales que nos pueden hacer una aproximación a la evaluación de un paciente y saber exactamente cómo podemos abordar esos labios. La siguiente. Y es así entonces donde podemos enfrentarnos a labios jóvenes, pero la mayoría de nuestros pacientes, o más de un 50%, más de un 60%, llegan porque ya sus labios se han envejecido y es así donde podemos evaluar o podemos mirar cómo envejece el labio. Podemos ver en la gráfica de la derecha que los cojinetes grasos más profundos
están absorbiéndose, ya no existen, y es por eso que no hay esa proyección anterior del labio. Asimismo, hay una reabsorción del hueso, de la estructura ósea, y también, obviamente, pues un adelgazamiento de ese músculo periorbicular de los labios, y una proyección diferente del mismo, lo que hace que el paciente pues ya tenga un aspecto envejecido del labio. La siguiente. Entonces es cuando nosotros debemos tener en cuenta que nuestro paciente lo podemos ver de frente, pero debemos imaginarnos y debemos tener muy claro la anatomía del paciente. Tenemos que saber exactamente qué hay debajo de esa piel. Sabemos que hay cojinetes grasos superficiales que son los que nos dan algún soporte y son los que finalmente se reabsorben más lentamente. Sin embargo, debajo de esos cojinetes grasos superficiales se encuentran ya las estructuras musculares, y lo vemos en la gráfica C, donde ya empezamos a ver ya todas esas estructuras musculares que nosotros debemos saber y tener en cuenta. Gracias. Tenemos que saber y tener en cuenta cuáles son. Tenemos en cuanto a sus capas, ¿no? Sabemos que está el elevador común del ala nasal y del labio superior, el músculo que se encuentra más hacia externo, que es el músculo que está elevando el labio superior solito, y también esos músculos que se encuentran alrededor y que pasando todas esas capas o levantando cada una de las capas, nos encontramos con otros músculos que además son los encargados de hacer que la sonrisa del paciente sea armónica o no. Dale más adelante. Me lo puedes dejar como estaba antes si quieres. Exacto, muchas gracias. Y es así entonces donde vamos mirando capa por capa, y en esta clase que tenemos online, que podemos adquirir, podemos mirar exactamente cuáles son y todos y cada uno de los músculos que están componiendo esa área peribucal, que es tan importante también en la armonización de los labios. Teniendo en cuenta todos estos músculos, pues ya llegando a las capas más profundas, tenemos el músculo periorbicular de los labios, donde ellos están cubiertos de unos cojinetes grasos, que ya vamos a ver más adelante y que en la clase que tenemos lo profundizamos más. Dale más adelante. Entonces es aquí donde podemos ver que es muy importante saber en qué capa debemos nosotros inyectar el labio. Debemos saber que de afuera hacia adentro está la piel, luego sigue el tejido celular subcutáneo, que está compuesto por esos cojinetes grasos superficiales que se encuentran inmediatamente por delante del músculo orbicular de los labios. Y es allí donde nosotros debemos hacer la aplicación, adelante de ese músculo, es decir, en esas capas más superficiales, teniendo en cuenta que si estamos más abajo del músculo, pues vamos a tener una lesión, o podemos tener una lesión vascular que nos puede además aproximar a una complicación. Adelante. Entonces también podemos entender que tenemos también unos cojinetes grasos profundos, que que están por detrás del músculo orbicular, y es el RUF, el retroorbicular, que nos va a hacer también una parte de soporte y nosotros poder hacer un abordaje armónico, un abordaje totalmente macro del paciente, porque sabemos que estos labios no solamente son lo que se ven, sino lo que hay debajo y lo que está alrededor. Es por eso muy importante también considerar un rejuvenecimiento periorbicular, un rejuvenecimiento peribucal, que nos va a ayudar a poder sostener y ver que esos labios que nosotros hagamos pues sean mucho más lindos. Entonces vemos en la gráfica del lado derecho los cojinetes grasos que podemos ver delante de nuestro músculo orbicular de los labios, y son aquellos que se van reabsorbiendo y que nosotros llegamos a reemplazar con el ácido hialurónico que queremos colocar en los pacientes que quieren un diseño de labios.
Dale adelante. Y es así entonces donde nosotros podemos entender que además de esas estructuras musculares, pues tenemos estructuras vasculares. Y esas estructuras vasculares, obviamente, pues tenemos que tenerlas muy presentes su recorrido. Vemos entonces cómo sube más o menos en la parte inferior de la mandíbula, perdón, de la rama del maxilar inferior. Vemos cómo sube la arteria facial, que es rama de la carótida externa, y luego sube y en la parte donde se encuentra, en la parte más externa de la comisura del labio, más o menos 1 centímetro y medio por fuera, se va a dividir en dos, donde vamos a tener la arteria labial superior y la arteria labial inferior, que es rama directa de la facial. Luego sigue subiendo y allí más arriba se convierte en la arteria angular, que va a llegar a anastomosarse con la arteria dorsal nasal. Entonces, tenemos que ver nuestro paciente como un todo. Sabemos que donde vayamos a pinchar, pues tenemos muchísimas arterias y tenemos ramas de las arterias, pero sabemos que la composición vascular normal de un paciente es muy parecida y siempre es, digamos que muy estándar, pero hay variaciones anatómicas y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta el plano donde vamos a aplicar. Estas estructuras vasculares siempre van profundas cuando van llegando y atraviesan el labio. Por eso nuestra aplicación para evitar las complicaciones, que es lo que vamos a aprender hoy, es siempre superficial y haciéndole de manera lenta, sabiendo y escogiendo bien el producto, que lo vamos a ver más adelante. O además, pues tenemos las estructuras nerviosas, que también es muy importante tenerlas en cuenta. Dale adelante. Entonces aquí vemos lo que yo les decía, es la ramificación de cómo la arteria facial se divide en la arteria labial inferior y superior y nos permite saber más o menos el recorrido, porque pues sabemos que hay variaciones anatómicas. Sin embargo, es muy importante que sepamos que esas arterias, que es la labial superior y la labial inferior, en el momento que van haciéndose más mediales, se van haciendo más profundas. Es por eso que tenemos que saber exactamente el plano donde vamos a aplicar nuestro ácido hialurónico en labio superior y en labio inferior. La siguiente. Entonces aquí vemos en una disección cadavérica cómo esa arteria labial superior entra hacia dentro del músculo, se va por detrás del músculo orbicular de los labios y luego sube para hacerse y convertirse en arteria angular. La siguiente. Esto lo muestro para que veamos, y más adelante también lo vamos a ver, para que veamos la calidad, o más bien el grosor de las cánulas que podemos usar. Es muy importante que sepamos que las cánulas no deben ser tan delgadas. Miren, esta cánula calibre 27 es casi igual o un poco más delgada del calibre de la arteria labial superior. Es por eso que no podemos confiarnos que si tenemos una cánula, vamos a evitar las complicaciones vasculares, que sean por aplicación intraluminal o sea por compresión. Entonces, lo más seguro es aplicarlo con cánulas mucho más grandes, más gruesas, ¿sí? Por lo menos un calibre 25 o un calibre 22, que nos van a ayudar para evitar ese tipo de complicaciones. Esto lo hago pues para que evitemos el uso de cánulas de calibre menor. La siguiente. Entonces, nuevamente, pues vemos entonces cómo esa arteria facial se va a bifurcar en la arteria labial superior y en la arteria labial inferior y luego sigue para convertirse en la angular. Esto lo digo ¿por qué? Porque cuando si nosotros llegamos a tener una complicación en labios, pues también podemos llegar a afectar otras estructuras como el labio superior, como el ala nasal y también podemos tener algunas complicaciones más allá, porque todo esto es un círculo cerrado, donde se va a unir la carótida interna con la carótida externa, arriba en la arteria oftálmica. Entonces,
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no estamos haciendo como una aplicación aislada. Nosotros tenemos que saber que estas arterias, todas se unen, todas están haciendo un círculo que pueden llegar a complicarse en el caso de que tengamos alguna de estos eventos desafortunados, por ejemplo, de una inyección intravascular. Adelante. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos muy bien y no podemos llegar a aplicar labios de una vez simplemente con aprender en un libro o, por ejemplo, haciendo algunos cursos. No, nosotros tenemos que estar todo el tiempo estudiando la anatomía, haciendo prácticas sobre pacientes, obviamente de forma responsable. Esto es exclusivo para médicos. Entiendan que nosotros los médicos tenemos esta capacidad y que tenemos la idoneidad de poder aprender la anatomía. Es por eso que este tipo de cursos son indicados para médicos, este tipo de cursos son para personas profesionales en medicina y en medicina, bueno, en el área de la medicina, que quieren llegar a ser una experticia y esto se logra con años y años. Nosotros estamos haciendo una transmisión o transmitiéndoles estos conocimientos para que ustedes puedan llegar a entender que hay que hacer muchísima capacitación para evitar este tipo de complicaciones, pero además para hacer un trabajo bien hecho y que los pacientes queden totalmente satisfechos. Aquí estoy mostrando en la gráfica de la izquierda la profundidad, por ejemplo, que debemos tener al llenar un surco nasolabial, por ejemplo, donde no podemos irnos de una forma tan profunda, sino que tenemos que hacerlo de una forma más superficial porque miren por dónde está subiendo la angular. Ella se hace superficial, pero luego se profundiza cuando llega hacia la fosa piriforme. Entonces es muy importante saber los planos donde vamos a aplicarla. En la parte derecha, pues vemos entonces cómo está recorriendo esa arteria en el músculo orbicular de los labios y está esa bolsa retroorbicular que es ese cojinete graso. Entonces, veamos cómo no solamente está sobre el labio, sino se va en las estructuras más arriba y es por eso que cuando tenemos una complicación, por ejemplo, vascular, no solamente va a estar aislada el labio, sino que puede ir a estructuras más aledañas o aledañas que también tenemos que tener en cuenta su anatomía. La siguiente. Esta gráfica entonces pues vemos cómo a través de los años va envejeciendo el paciente y vemos también cómo se van reabsorbiendo estos cojinetes grasos que son los que queremos llegar a colocar o a reemplazar para que tengamos un rejuvenecimiento facial o más bien un rejuvenecimiento peribucal además de los labios. Dale adelante. Esta es una visión ecográfica donde vemos que estas arterias se ubican exactamente detrás de ese músculo. Y es por eso que encontrar una complicación significa que nos fuimos demasiado profundo, de que fuimos por detrás de ese músculo. ¿Y cuál es la idea? Que siempre evitemos traspasar el músculo orbicular de los labios, que hagamos unas inyecciones superficiales. Entonces veamos cómo está. No sé si yo podamos marcar acá, cómo está aquí se encuentra la grasa superficial y luego está el músculo. Y inmediatamente detrás del músculo se encuentra la arteria labial superior, donde estamos viendo pues el labio superior. Dale adelante. Esta otra es la otra visión ecográfica de las arterias labiales, donde vemos que su localización siempre es retroorbicular. Entonces, ahí es donde podemos saber que por medio, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías, que podemos ver cuál es la localización anatómica de las arterias y cómo evitar así un accidente o una complicación vascular, que es una de las más comunes en la aplicación de ácido hialurónico en labios. Adelante. Igualmente acá vemos la arteria labial superior inmediatamente por detrás de la grasa o de los cojinetes grasos superficiales y acá está el músculo y exactamente detrás del músculo vemos cómo se encuentra la arteria labial superior. Dale adelante.
Esto es simplemente para recordar cuáles son las partes del labio. Vemos que está el filtrum, el arco de Cupido, el borde superior del bermellón. Vemos cuál es la comisura y cuál es la parte más interna del labio. Debemos saber exactamente, y en la clase que ustedes pueden comprar, ahí podemos ver la técnica, vemos cómo ingresar a cada una de estas partes del labio para poder tener unos buenos resultados. ¿Cuáles son las técnicas que yo utilizo? Personalmente, pues me han funcionado para tener unos labios lindos, armónicos y evitando las complicaciones. Entonces, en esas clases que ustedes pueden adquirir, ahí podemos ver cómo podemos tener unos labios lindos y armónicos para un paciente feliz y obviamente pues un médico feliz. Dale adelante. Entonces hacemos como una descripción de qué es el borde del bermellón, dónde, con qué profundidad debemos hacerlo, cuál es la técnica que debemos utilizar, igualmente en el cuerpo del bermellón y en la parte de la mucosa. Dale más adelante. Allí también entonces vamos a poder aprender cuáles son en qué profundidad vamos a entrar cada una. Aquí vemos como la descripción y eso lo vamos a ver en la clase que ustedes pueden adquirir. Ahí podemos ver más profundamente cuál es la angulación de la aguja para poder entrar a ese plano exactamente, cuál es la profundidad a la cual podemos llegar según esa angulación, que podemos verla en esas clases que les estoy contando. Entonces, aquí lo más importante es que veamos, siempre la aplicación es superficial, tenemos que ver pues que hay una aplicación profunda que se hace ya para hacer una eversión más de la parte de la mucosa, pero eso todo lo vamos a ver en la clase que les cuento. Esto es más para evitar que tengamos esa clase de complicaciones vasculares que son como las más comunes y bueno, ya lo vamos a ver más adelante cómo resolverlo. Dale adelante. Aquí, entonces, vemos cómo vamos a infiltrar el filtrum, valga la redundancia, donde lo hacemos demasiado superficial, porque cuando ya la arteria labial superior hace unas ramas que son muy, muy superficiales que van hacia el filtrum. Entonces, esas ramas hay que tenerlas muy en cuenta, con mucho cuidado para que cuando inyectemos el filtrum, pues no vayamos a tener un accidente vascular. Aquí vemos entonces cómo la aguja debe ir en una angulación que es en la grasa muy, muy, muy superficial para evitar que tengamos esa complicación vascular. Dale, dale. Entonces vemos, y eso lo vamos a ver en las prácticas que están disponibles para ustedes, esas prácticas ahí donde vamos a ver la técnica del pellizco, cómo vamos a evitar que tengamos un accidente vascular, alejando con esa técnica del pellizco las estructuras vasculares. También la técnica del pellizco, no solamente de la línea blanca, sino también la del pellizco del filtro, para evitar esas complicaciones. Dale adelante. También cómo debemos tratar esas arrugas periorales que son por pérdida de la grasa superficial de todas de los cojinetes grasos superficiales que hacen pues que nuestras arruguitas que están periorales o códigos de barras, como las llamamos, empiecen a aparecer y cómo tratarlas. También vamos a verlo en esta clase, en esta masterclass que tienen ustedes disponibles para poder adquirirla. Y vemos entonces las diferentes técnicas que podemos usar para poder hacer un rejuvenecimiento, no solamente de los labios, sino de toda la parte peribucal, o sea, todo lo que son las estructuras aledañas, que también son muy importantes para que los labios nos queden lindos. Dale adelante. Aquí vemos un video, no sé si lo puedan ahí correr, donde utilizo una de las técnicas, si quieres puedes hacerle play, no sé si lo pueden hacer. Donde estamos, pues veamos cómo ahí el filtrum se hace una inyección muy superficial para poder evitar. ¿No está corriendo el video? No sé. Bueno, ahí podemos ver, digamos que la angulación en la cual entramos hacia el filtrum para que evitemos ese accidente vascular. Creo que no da la... Dale a la siguiente. Bueno, ahí entonces vemos la técnica del pellizco, eso lo vamos a ver también mucho más detallado en las clases que ustedes pueden adquirir, pero vemos
cómo debemos entrar y cuál es el grado de superficialidad en la cual debemos entrar para poder evitar un accidente vascular. Dale, adelante. Aquí es otro videito donde hacemos también un delineamiento de esos labios, también muy superficial. Recordemos que esas estructuras vasculares van profundas, no sé si se pueda correr el video, pero pues digamos que ya en las clases que están disponibles para ustedes, ahí podemos ver mucho más confiadamente o más concienzudamente cómo debemos hacer el abordaje a estas estructuras anatómicas para poder evitar estos accidentes vasculares o para poder tener unos muy buenos resultados donde los pacientes se encuentren satisfechos. Ahí vemos entonces en cámara rápida, vemos cómo hacemos la inyección del Filtrum, que vemos que es muy superficial. Esto es muy importante que ustedes sepan, y es que cuando el paciente esté sangrando o tengamos como algún sangrado, darle el tiempo al paciente para que ese sangrado pare. No, si tenemos que quedarnos un minutico haciendo hemostasia, podemos hacerlo y podemos evitar que haya un hematoma. Dale más adelante. Ese es el video, dale adelante. Bueno, entonces llegamos a nuestro capítulo de complicaciones. En cuanto a las complicaciones, aquí podemos ver algunas gráficas de las complicaciones como más comunes, complicaciones por migración, complicaciones por hematomas, complicaciones por necrosis, ya por inyección intravascular, complicaciones por reacción alérgica, hay algunas complicaciones como efecto de Tyndall por plano inadecuado. Entonces, dale la siguiente para empezar a ser como más específico. Entonces tenemos que recordar nuevamente, miren, esto es súper importante, el conocimiento de la anatomía y saber que recordar nuevamente cómo es el recorrido de las arterias, qué hacen, en qué momento se bifurcan, cuál es la profundidad de las mismas. Entonces yo realmente cuando veo a mi paciente lo veo así como este que está en la mitad, lleno de vasos por todos lados. Y es así donde nosotros podemos decir, claro, es un paciente el cual podemos evitar, pero muchas veces se presentan porque hay variaciones o hay alteraciones anatómicas y tenemos que estar preparados para poder hacer un abordaje o una solución de esas complicaciones que nosotros mismos podemos hacer, ¿no? Dale adelante. Entonces, nosotros podemos clasificar estas complicaciones porque el paciente me dice, no, mire, yo estoy insatisfecho con lo que usted me hizo. Entonces, hay que tener 3 puntos principales. El punto de vista que el paciente tiene y es que me dice, es que yo los veo como con una forma irregular, yo lo veo como muy ancho a un lado, siento que se me está notando a través de la piel y que veo que se me está yendo como para lugares distintos. Entonces, es muy importante tener la opinión del paciente, saber qué es lo que el paciente me está transmitiendo y saber que ese paciente está insatisfecho y eso se puede llegar a derivar a una complicación. Entonces nosotros tenemos que hacerle caso al paciente, saber qué es lo que nos está diciendo. Miren, la segunda parte es la sensación física. Entonces me dice, lo siento demasiado duro, no me lo puedo tocar porque me duele, se puede tocar pero no lo siento normal o lo siento en otro sitio. Eso ya nos puede ir dando un camino para saber exactamente qué es lo que está pasando, por qué se puede llegar a tener una complicación, si es una complicación grave, si es una complicación que podemos resolver fácilmente, o si es simplemente es una visión subjetiva del paciente. Entonces el paciente puede decir que lo sienten muy romos, que lo sientes delgados, que lo sientes extraños, que lo siente poco favorecedor, pero es muy importante tener la opinión y poder entender que al paciente hay que hacerle caso, al paciente después de que nosotros hacemos y lo hemos tenido en nuestra consulta, tenemos que hacerle caso en lo que él nos está diciendo, lo que puede estar sintiendo, porque eso nos lleva a una aproximación de las posibles complicaciones que podamos tener. Dale adelante.
Entonces, según el tiempo de inicio, podemos clasificar también estas complicaciones, que son inmediatas, que son, nosotros colocamos el ácido hialurónico y entonces, ¿qué vemos? Que se va a hacer un hematoma, que está haciendo una tumefacción, que se hizo un eritema, que se puso rojito, y una que no queremos tener, por ejemplo, que es la ceguera del paciente. No es tan común en labios, pero recuerden que todo esto está comunicado. Entonces, eso se ve más en rinomodelación, pero no podemos descartar que pueda suceder. Por eso siempre debemos hacer una evaluación mientras estamos aplicando inmediatamente el ácido hialurónico. Debemos preguntar y debemos mirar, tenemos que tener muy pendiente los signos que el paciente nos está mostrando en su clínica. Vemos que se está poniendo rojo, que sangró más de lo normal, sería que nos fuimos más profundo, qué está sucediendo, y podemos empezar a ver cuáles son las complicaciones inmediatas. Luego vienen las tempranas, que son las de un día a una semana, donde podemos tener una tumefacción, que el paciente sienta que está como muy gordito el labio en algún lado, que el paciente lo refiere, doctora, me siento como una bolita. Eso es una tumefacción, que está muy rojo, que puede empezar a tener infección. Por ejemplo, es muy común en los labios ver que la infección por herpes se exacerba. Y más cuando hay pacientes que han tenido pues antecedentes de herpes. Por eso es muy importante preguntarles a todos los pacientes si han tenido antecedentes de herpes para poder hacerles una profilaxis que podemos hacer en nuestro consultorio fácilmente antes de hacerle la aplicación de ácido hialurónico. Y también pues podemos ver que puede hacer una dermatitis, que puede hacer alergia o una necrosis cutánea, que es a lo que no queremos llegar. Por eso debemos tenerle mucho cuidado a los síntomas iniciales. No esperar a que pasen el tiempo y llegar a una necrosis cutánea, que eso es lo que no queremos nunca tener en nuestra práctica médica. Y las tardías, pues puede ser, por ejemplo, que haya pigmentación, que haya migración del producto, y esto debemos saber que es muy importante, que no puede depender solamente de nuestra técnica, sino también lo que podemos pensar en que el producto no tiene esa capacidad de mantenerse anclado a donde nosotros lo pusimos. Por eso es muy importante tener una buena marca. Nosotros debemos saber qué marca elegir para que estemos seguros y evitar este tipo de complicaciones, por ejemplo, como la migración. También una reacción de hipersensibilidad, que se ve muy común ahorita, y ahorita pues ya lo vamos a ver. Y también los granulomas, que pueden suceder, o porque en los ácidos hialurónicos hay muchos, y por eso hay que saber escoger el ácido hialurónico que vamos a aplicar. Sí se han visto casos de granulomas inducidos por un relleno en labios, y definitivamente pues lo que hay que hacer es sacarlo. Dale adelante. Entonces, cuando tenemos un hematoma, una tumefacción, pues, ¿qué vemos? Que las causas inmediatas, pues, es que tengan una hemorragia, ¿no? Una hemorragia subcutánea, que nosotros estemos haciendo la aplicación y de una vemos que se puso más moradito el labio, que empezó a sangrar mucho. Entonces, pues, esto podemos, por ejemplo, no es en la primera parte dice después de la infección, no, es después de la inyección. Entonces, la hemorragia subcutánea nos puede llegar a poder saber que de pronto ese paciente va a hacer un hematoma y una tumefacción. Luego de la segunda a la cuarta hora, pues tiene que ver con la propiedad del producto. Hay muchos ácidos hialurónicos que cuando se aplican producen demasiado edema, producen mucha tumefacción, además porque últimamente he visto que hay algunos profesionales que están aplicando ácidos hialurónicos de rheología y equivocada, en un G-Prime equivocado o no apto para la aplicación en labios. Entonces debemos hacerle caso al que hace el producto, que nos dice, mire, este producto, esta rheología, este G-Prime es para labios, y no ponernos a colocar un G-Prime demasiado alto que nos puede hacer una complicación vascular por compresión, o puede llegar a ser simplemente un edema o una tumefacción, que después el paciente nos va a decir, yo no quiero tener esa bola ahí porque eso se me ve demasiado grande, no, y por más que le hagamos masaje, pues tenemos un G-Prime alto en los labios. Y recuerden que la aplicación de ácido hialurónico es superficial en labios, entonces no debemos usar rheologías o G-Primes equivocados o no indicados por la casa comercial para aplicarlo en labios.
De las 24 a 48 horas es normal que el paciente esté inflamado, que tenga alguno que otro hematoma, puede pasar. De mayor a 48 horas, entonces, ¿qué podemos, digamos que pensar si hay una tumefacción y un dolor cada vez mayor? Pues que puede haber una infección por bacteriana, una infección por virus, que puede ser, como les decía, una infección por herpes virus, que ya nos llegan a aproximar y saber qué es lo que podemos hacer. Cuando tenemos, dice que cuando hay más de 48 horas de tumefacción y el dolor cada vez es peor, podemos sugerir o podemos pensar en una impresión diagnóstica de que hay una infección. Y si es más de una semana, pues definitivamente tiene que ver con el producto. No hay una tumefacción retardada, donde de pronto puede haber un hematoma que debemos drenar. Muchas veces hay hematomas que se hacen tan grandes que hacen compresión de la misma arteria que está pasando cercana o de la estructura vascular, y es importante drenarlos. Entonces, es muy importante saber que hay un hematoma y que ese hematoma está haciendo compresión y que debemos drenar. Dale más adelante. Entonces, cuando hablamos de infección, pues hay muchas causas de la infección. Entonces, puede ser que tengamos una mala asepsia de nuestro kit de infección, una contaminación de ese kit, de inyección, no es de inyección, es de inyección, del kit de inyección, que tengamos una condición séptica, que definitivamente pues no tengamos una buena higiene de manos, es muy importante eso, tener un lugar donde esté totalmente séptico, donde no haya manipulación, y evitar el contacto de la aguja con nuestros dedos, sino que simplemente vaya directo al plano y directo a la estructura que queremos inyectar. También el estado isquémico secundario a demasiado volumen, lo que hablaba. Muchas veces colocamos producto que no es adecuado, y lo he visto en muchos profesionales. ¿Y qué pasa? Entonces hace una compresión del tejido que hace que cambie el pH de la piel, haciendo mucho más susceptible a microorganismos oportunistas que van a producir una infección. Entonces, esto también es muy importante, saber exactamente qué producto vamos a aplicar. La infección cutánea previa, pues obviamente si tenemos un paciente que tiene una infección visible, pues no lo vamos a inyectar, pero si llega a pasar, pues obviamente puede ser una de las causas. Y pues hábitos propios del paciente. ¿Qué le sugiere uno al paciente? Que no se toque, que evite darse besos ese día, porque ustedes saben que la saliva es un material contaminante, y pues que el paciente esté haciendo todo el tiempo pues roce con sus manos de los labios. Bueno, ¿cuáles son las causas de infección? Puede ser antes de las 72 horas, entonces lo podemos clasificar como una infección previa, o porque haya el trastorno de la microcirculación por la compresión, de lo que hablaba ahorita, o un trastorno inmune de un paciente. Y después de las 72 horas, el relleno contaminado. Y aquí me quiero detener. He visto muchísimas veces cómo algunos profesionales pasan el ácido hialurónico de su jeringa, que viene especialmente aséptica, de la casa fabricante, donde se han gastado horas y millones de dinero para poder tenerla aséptica, para que el profesional que vaya a hacer esto lo pase a una jeringa de insulina, por ejemplo. Hay artículos donde se menciona que no es lo más conveniente. Hay profesionales que lo hacen y nunca han tenido esa infección, pero es mejor evitarlo. Si ustedes tienen una jeringa donde está empacada, donde su producto está totalmente aséptico, eviten este tipo de contaminación pasándolo a otras jeringas, y pues obviamente nos vamos a ahorrar un dolor de cabeza. Puede que no pase nada, pero puede que en algún momento suceda, entonces es mejor evitar cualquier clase de contaminación del producto. Y también, bueno, después de las 72 horas, lo que hablábamos del hábito del paciente. Sigue adelante. Y otra de las complicaciones a las cuales no queremos llegar, pues, es la necrosis cutánea. Miren, por ejemplo, en la paciente de la derecha, lo que yo les decía, todo esto es comprometido, o sea, no solamente lo que sucedió en el labio, sino lo que va hacia arriba. Y mire cómo va teniendo el recorrido de la arteria exactamente, y dónde va haciendo una necrosis de su tejido. Entonces, es muy importante saber que es donde aplicamos, si aplicamos en labios, estamos teniendo que pensar en toda la circulación que está alrededor, está cercana, y que podemos llegar a tener una inyección
intravascular y que pues obviamente eso ya sería algo muy caótico que se puede solucionar, pero pues que no queremos que nos pase a nadie. Por eso es muy importante saber el plano exacto donde se debe utilizar, donde se va a aplicar y el recorrido anatómico vascular que tenemos frente a cada paciente. Aquí vemos algunas de los ejemplos donde podemos tener ya necrosis cutánea. Estas necrosis cutáneas se pueden evitar, no esperar a que llegue a este punto. Cuando nosotros tenemos nuestros primeros signos, que es que el paciente empieza a tener un color violáceo alrededor, que se ponga pálido, que se ponga muy rojo, tenemos que empezar a pensar que estamos haciendo una inyección intravascular o una compresión una compresión de la arteria o del vaso y tenemos que actuar de inmediato para evitar que este tipo de situaciones nos ocurran. Entonces es muy importante saber lo que el paciente nos dice, saber lo que nosotros estamos viendo y saber los signos que estamos observando. Que es muy importante también que cuando nosotros hagamos una inyección de labios, pues tengamos a nuestro paciente todo el tiempo controlado, cómo estás, cómo te va después, inmediatamente después de haber aplicado pues aplicado ácido hialurónico en los labios, tenemos que mirar cómo está la vascularización de ese paciente, cómo miramos si el retorno vascular está perfectamente, si tiene algún tipo de dolor. Muchas veces las compresiones o las alteraciones vasculares o las complicaciones vasculares más bien se manifiestan solo con dolor y esto es por eso que tenemos que tener el paciente ahí vigilado. Personalmente cuando yo hago una inyección de ácido hialurónico, en la tarde estoy escribiéndole al paciente, en la noche también, al otro día nuestra asistente la está llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sientes algún tipo de dolor? ¿Tienes algún cambio en la piel? ¿Sientes alguna molestia? Que me sirve mucho para evitar llegar a este punto. Entonces, la siguiente. ¿Cómo evitamos y para qué les muestro esta gráfica? Miren lo importante es saber qué cánula utilizar. Cuando tenemos una cánula muy delgada, pues podemos perfectamente, o una aguja muy delgada, podemos perfectamente entrar intravascular. Entonces, entre más gruesita sea la cánula, vamos a tener un menor riesgo de hacer una complicación de obstrucción vascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de embolismo por relleno? Entonces, pues la aguja de menor diámetro, cuando utilizamos agujas demasiado pequeñas, y es aquí donde yo llego también a lo mismo pacientes. Hay pacientes que están siendo inyectados por profesionales con agujas de insulina. Personalmente no lo hago, respeto si alguien lo hace, pero pues digamos que es mi experiencia como profesional, lo respeto si alguien lo hace. Pero pues no estaría muy de acuerdo por que se convierte en un factor de riesgo de embolismo por relleno. La inyección a alta presión, miren, cuando tengamos un paciente que estemos aplicando y sentamos una presión demasiado alta, paremos, saquemos la aguja y volvamos la presión. Porque cuando tenemos una inyección a alta presión, algo está ahí que no nos está dejando hacer una buena aplicación del ácido hialurónico. Entonces, podemos evitar una obstrucción vascular. Inyección a alta velocidad, evitar nosotros no tenemos ningún afán cuando estamos haciendo una inyección de labios, debemos hacerlo lento, calmado, pausadamente y en pocas cantidades. Normalmente yo no hago unos labios de una vez, siempre les dejo un control, lo hago en 2 hasta en 3 tiempos para que el edema digamos que no influya mucho en el aspecto del paciente, para que evitar este tipo de obstrucciones vasculares, para evitar el dolor, para evitar que hayan alteraciones con hematomas. Por eso personalmente lo hago en varias sesiones y el paciente está tranquilo, yo estoy tranquila y el paciente finalmente pues está contento. Y la inyección en zona altamente vascular, el plano, entonces respetar el plano, que vamos a poder verlo en las prácticas que ustedes tienen disponibles para adquirir. Ahí podemos ver en qué plano, la angulación de la aguja, cómo lo vamos a hacer, el orden que debemos hacer para que nuestros labios nos queden lindos. Dale adelante. Entonces, aquí quiero enfatizar el tratamiento de la obstrucción vascular. Esta es tomada de las vías más
modernas que tenemos actualmente. Entonces, pues lo primero es que tenemos que avisarle al paciente y decirle, pues también a algunos familiares que tienen cercanos. Nosotros, como ya le hemos advertido al paciente que podemos tener una obstrucción vascular, pues el paciente ya sabe, pero también tiene que estar seguro de que nosotros podemos resolver esa complicación. No que el paciente no sepa que va a tener, ay, ¿cómo así? Yo no sabía que yo podía tener una complicación. No, eso hay que hacérselo firmar en su consentimiento informado y cuando nosotros se lo expliquemos, el paciente debe saber que podemos tener una alteración o una complicación vascular y que nosotros estamos totalmente capacitados para poder resolverla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la infiltración de hialuronidasa. Si nosotros tenemos una aguja una jeringa de ácido hialurónico en una mano, pues en el otro lado tenemos que tener la hialuronidasa, porque no sabemos en qué momento podamos tener una obstrucción, una alteración, una complicación. Entonces, siempre tenemos que tener a la mano la hialuronidasa. Está recomendado entonces infiltrar un vial de hialuronidasa por hora, un vial completo, que lo vamos a diluir, esas 1500 unidades que vienen de hialuronidasa en 3 cc de lidocaína en 2%, y se inyecta con cánula, siempre, no otra vez con aguja para no hacer más trauma al paciente. Vamos primero al sitio de punción donde vamos a colocar 1.5 cc de hialuronidasa y luego a la zona isquémica que nos muestra al paciente que tenemos la visión del paciente y llegamos allá a dejar con cánula 1.5 cc en la zona isquémica. También pues tenemos que darle un ácido acetil salicílico 500 miligramos, hacer masaje constante de la zona y también se recomienda el uso de compresas húmedas calientes. Si el paciente tiene una mejoría, pues hay que dejarle aspirineta, asa de 500 miligramos, ácido acetil salicílico por 7 días y considerar parches de nitroglicerina tópica a partir del segundo y tercer día. Cuando el paciente definitivamente no tiene mejoría, pues el paciente tiene que ser tratado ahí mismo, o sea, seguir y ya pues cuando vemos que definitivamente no, miren, pidan ayuda. Siempre tenemos que tener un colega para que nos ayude, porque nosotros cuando entramos y vemos este tipo de complicaciones, créanme, nos ha pasado, se le nubla a uno la mente y uno no sabe qué hacer, uno dice, Dios mío, yo ya me sé el protocolo, pero más allá tenemos que saber qué hacer. Hay protocolos adicionales, por ejemplo, de pentoxifilina, también podemos, cuando el paciente ya mejora, que normalmente con esto mejora, hay tratamientos que se dejan para la casa, por ejemplo, con antibiótico, porque ustedes saben que muchas veces cuando hay este tipo de obstrucciones vasculares, pues digamos que transitorias, el paciente empieza a hacer pústulas en el lugar donde hubo la isquemia y eso es porque el cambio del pH por la compresión del ácido hialurónico, entonces la piel se hace mucho más susceptible a los microorganismos que son los microorganismos bueno, los que se aprovechan de que la piel está con un sufrimiento vascular. Y ahí es donde tenemos que considerar el uso de antibiótico para gram positivos y también para gram negativos. Podemos considerar cefalosporinas de primera y segunda generación o alguna, por ejemplo, difloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días para evitar esa infección de la piel. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestro consultorio, saber qué hacer, no preocuparnos tanto, sí tener el paciente todo el tiempo vigilado y después de que el paciente se ha ido para la casa, todo el tiempo vigilado, haciéndolo venir todo el tiempo al consultorio, mirándolo y bueno, ya sabiendo que hay una resolución de su obstrucción vascular. Recuerden que esa obstrucción puede ser por inyección intravascular, que es muy, muy rara, pero también puede ser simplemente por compresión y eso tiene que ver mucho con la técnica. La siguiente. También por migración hay algunos ácidos hialurónicos que migran fácilmente y podemos ver entonces que sea por una aplicación en el momento inmediato porque hay una inyección a alta presión y velocidad donde lo estamos aplicando en un lugar que tiene muy poca capacidad de expansibilidad, entonces el ácido hialurónico migra inmediatamente a un lugar donde se pueda expandir. Y eso también tiene que ver con la técnica y el producto. Y la tardía, que es por el movimiento muscular
y la calidad del producto. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Pues obviamente aplicar hialuronidasa y en este caso pues mirar si se puede hacer una extracción directa del ácido hialurónico por migración. Dale adelante. Y otro de las cosas que podemos ver y es que ya que se puede ver es en estas complicaciones es el efecto Tyndall, y es que el ácido hialurónico se ve ya muy superficial y eso también tiene que ver con la técnica. O sea, tenemos que saber que debe ser superficial la aplicación, pero no tan superficial. Entonces, en estas clases donde ustedes están, las clases que están disponibles, ahí podemos ver la práctica de cómo debemos y a qué angulación, a qué profundidad debemos inyectar el labio para evitar este tipo de efectos, el efecto Tyndall, que tiene que aplicarse en un plano correcto y también el producto correcto, porque si aplicamos un ácido hialurónico, además de muy superficial, muy grueso, pues obviamente se va a ver y va a ser transparente o visible a través de la piel, como lo vemos aquí en esta gráfica. Dale adelante. Y se ha visto mucho últimamente este tipo de pacientes donde se han colocado ácido hialurónico, por ejemplo, hace un año y les dio COVID ese mismo año y se inflama el lugar donde se ha aplicado el ácido hialurónico. Entonces, esto sucede y se ha visto últimamente muchísimo. Se trata con corticosteroides y antihistamínicos y realmente hay que decirle a la paciente esto puede suceder. Por eso también es muy importante en los consentimientos informados decirles que la aplicación de ácido hialurónico, así sea el tiempo que sea, puede llegar a ser una reacción con las proteínas del COVID, de este virus, que nos pueden hacer este efecto de inflamación tardía, ¿sí? Este efecto de hipersensibilidad y alergia, y también es muy, muy común verlo con las pacientes que se ponen vacuna de COVID. Dale adelante. Entonces, pues para que ya después de que hemos podido evitar todos estas complicaciones, pues simplemente vamos a tener unos resultados bonitos. Vemos que los pacientes se pueden ir tranquilos para su casa, dale adelante con cero complicaciones, pero con unos resultados muy bonitos. Dale adelante, Dani. No, miren, por ejemplo, son pacientes, estos son resultados inmediatos, obviamente el paciente está un poco hematizado, parte normal de aplicar este tipo de sustancias, pero vemos que los resultados son armónicos, son bonitos, son discretos. Hay algunas pacientes que les gusta grandes, hay que ver que realmente sí funcione para su rostro, para su armonía facial. Dale adelante. También entonces vemos que son aplicaciones, como yo les digo, siempre me gusta hacerlo en segundos y terceros tiempos. Algunas veces solo con 2 tiempos es suficiente, pero los pacientes, yo estoy tranquila, los pacientes están tranquilos, se sienten observados, se sienten que son importantes y realmente pues son felices con sus resultados. Dale adelante. Aquí más resultados de labios lindos, de labios armónicos, de labios bonitos, con las técnicas que si ustedes adquieren en los cursos que están grabados, podemos llegar a tener. Dale, igual ahí ese es un videíto, si quieren correrlo. No lo corrí. Y pacientes también, pacientes que son longevas, miren los resultados que podemos tener. No solamente de los labios, sino del área peribucal, que es muy importante por todo lo que vimos de cómo se envejece el labio y todas las estructuras aledañas, por la reabsorción del maxilar superior, por la profundización de la fosa piriforme y bueno, de todo lo que podemos ver con el paso del tiempo, que nosotros también podemos ayudarle a los pacientes a hacer felices. Ahí vemos uno de los resultados, son resultados naturales, bonitos, vemos que tiene un buen color de la piel, eso tenemos que verlo, que tenga una buena perfusión, que los colores sean normales, que no veamos que se está blanqueando ni la nariz, ni alrededor, ni el filtrum, que se vea con un color extraño. Ya podemos entender que el paciente tiene unos buenos resultados. Aquí es otro paciente con resultados discretos, resultados bonitos, que hacen felices y que obviamente van a tener
los van a tener nuevamente en su consulta, no solamente a ellos, sino a todos los que estas personas refieran. El voz a voz es súper importante, más que cualquier tipo de publicidad. Entonces, esta era lo que quería decirles acerca de las complicaciones, como les digo, para hacer una profundización mayor de la aplicación de técnica de labios, los invito a que puedan acceder a este tipo de cursos y bueno, poder entender un poco más y hacer una práctica más directa sobre el paciente para evitar complicaciones y tener resultados hermosos.